En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de la fiesta se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con el traje de fiesta, y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanas y hermanos, y vamos a reflexionar esta palabra. Como ustedes pudieron escuchar este evangelio, aquí hay como dos partes en esta parábola. La primera, que se refiere a un señor que tenía un banquete porque se le había casado la hija y quería celebrar y quería tener con él a su gente más amiga. Era costumbre, lo es también ahora entre nosotros, ¿no? Jesús contra eso o ese modo de ser lo cuestionará también, porque él dice: inviten a los que no les van a pagar, a los que no tienen con qué pagarles. Bueno, pero él invitó a todos sus amigos con tarjeta especial. Resulta que ninguno vino, que se excusaron. Uno dice que se fue al campo, otro tenía unos negocios y otro no solo se conformó con eso, sino que mandó también a que mataran a los que habían ido, a los criados que habían ido a invitar. Esa es la primera parte. Y la segunda es la de este personaje extraño que aparece en la fiesta y que el dueño de la fiesta le dice: tú no puedes estar aquí porque tú no tienes el traje de fiesta. Sobre eso se ha especulado tanto y vamos a trabajar esos dos elementos. Como les decía, son de dos clases los invitados al banquete. Uno que se fue al campo, cada uno puso su excusa, pero hay algo que se deja ver claramente y es la arrogancia cuando se apodera de un ser humano, la arrogancia. Cuando el ser humano pone su confianza en el dinero, en sus bienes, pierde el sentido por lo trascendente, por lo eterno. Esta gente que habían invitado con tarjeta especial no es digna de entrar en el banquete porque todos ellos han rechazado la invitación de Dios y han
preferido quedarse con su egoísmo. Pero hay algo todavía más grave y es que atentan contra la vida de la gente. No solo excluyen, sino que además quitan la vida. Algo que está tan en contra, totalmente, diametralmente contrario a la propuesta de Jesús. Frente a esa actitud indiferente, aparece una segunda categoría de invitados. ¿Cuáles son? Los que están en los cruces de los caminos, los que no cuentan para el protocolo, y en este caso para la religión establecida. A esa clase probablemente pertenecen tantos. Son hoy aquellos que ni han sido llamados por el bautismo o fueron bautizados, pero nunca les dice nada la oficialidad religiosa, pero hacen lo que a Dios le gusta. Qué cosa, ¿no? Esos son los que hoy podemos llamar, o que la iglesia institucional, o que la religión establecida en cualquier lugar, el tipo de cristianismo en el que se crea la confesión, tiene un nombre para ellos. Les dice agnósticos, filántropos, comunistas, los divorciados, las minorías excluidas por razones de condición sexual, las prostitutas, los obreros, etcétera, un largo etcétera. Dice el Evangelio que el Señor le dijo a los criados, inviten a malos y buenos. Es una cosa interesantísima. Malos y buenos. Pero hay algo que los diferencia de los invitados especiales. Y es que estos sí valoran la invitación y acuden al llamado del Rey. Se dejaron seducir por la propuesta social de Dios. Es toda esa gente mal vista por los ancianos y sacerdotes, es decir, por la religión establecida de hace 2000 años y de hoy también. La sorpresa final es que los invitados especiales no entran al banquete porque no valoran la invitación. Son como aquel hijo que lo mandó el papá a trabajar a la finca y dijo que sí iba, pero después no fue. Y a otro que le dijo que fuera a trabajar y dijo que no iba, pero ese sí fue. O sea, ese fue el que hizo la voluntad de Dios, aun cuando había dicho que no iba. Un poco en esa línea está Mateo hoy presentándonos el Evangelio. Así ocurre en esta parábola. Invitados con tarjeta especial y no van. Y en cambio los invitados de última hora, sin etiquetas, esos sí van. Hermanas y hermanos, los que se creen católicos de pedigrí corren el peligro de la indiferencia, seguros de que con cumplir unas normas ya les basta. Pero recordemos que Dios no tiene un contrato indefinido firmado con nosotros. No es tampoco un contrato irrevocable con el cristianismo oficial. Dios tiene un plan B para que acontezca el proyecto de Jesús. Y en esta parábola eso queda claro. Dios rompe con el formalismo establecido y nos sorprende a quienes nos consideramos más indignos y nos llama. Y qué alegría sienten esas personas que habían sido desde siempre excluidas, cuya exclusión les había hecho creer que Dios ya no los amaba. Así hay mucha gente que cree que ya Dios no los ama de tanto ser excluidos. Excluidos por la iglesia, excluidos por una clase social, excluidos por un gobernante, puede ser, excluidos de muchos modos, ¿no? Entre esa gente alejada por la religión ritual, esos que te encuentras en los lugares más alejados del templo, entre ellos encontramos muchas veces a los mejores apóstoles, a los mejores cristianos. Los inclaudicables los encontramos ahí, los que nunca se rinden, los más comprometidos. Esta parte del Evangelio de hoy
concluye diciendo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hay una segunda escena en el Evangelio de hoy que vale la pena también meditar. Se trata de que en aquel banquete entró, sin llevar el traje adecuado, una persona, un personaje. Y con esto, ¿cómo han especulado en teología? ¿Cómo han dicho, no, que este lo echaron de la fiesta porque no llevaba un traje puro, blanco, impecable, que tenía muchos pecados contra la pureza? Y pare de contar, y con eso han terminado estigmatizando a mucha gente. Lamentablemente, eso lo hemos hecho en la iglesia. ¿Y cuál es el traje de fiesta, padre? No, es que él será un pervertido. Y por eso es que no pudo entrar, y lo echaron de ahí por eso. Tal vez cuántos de ustedes se privan de la comunión por eso, porque creen que no llevan el traje de fiesta, porque nos han metido en la cabeza que ese es el traje de fiesta. Miren, ¿saben cuál es el traje de fiesta? El traje de fiesta se refiere al estilo de vida. Es necesario un estilo de vida que ponga por obra las enseñanzas de Jesús. De modo que el traje para entrar en esa fiesta final de nuestra vida debe tener estampados, muchos rostros, los rostros de los pobres, los rostros de los sufridos, los rostros de los excluidos que yo me encontré en el camino y me los tatué porque ellos me importaban. Ese es el rostro que vale la pena llevar a la fiesta final. Ese será el rostro por el que nos van a reconocer en la eternidad, en la presencia de Dios el día final. Ese es el rostro del que nos habla el Evangelio de hoy. Entonces, el traje para entrar en esa fiesta final de nuestra vida debe ser ese. El traje de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos amado, de lo que hayamos servido sin interés, sin hacerle daño a nadie. Ese legado de solidaridad es el traje que cuenta para el día final. Y no todas y todos hacen opción por vestirse con ese traje porque cuesta. Ese traje cuesta. Entonces es mejor colarse, ¿no? ¿Me entiende? Colarse por ahí, ¿no? Yo iba a misa todos los domingos en mi iglesia. Yo siempre frecuentaba los sacramentos. Yo leía la Biblia. Yo hacía oración todos los días. Pero si eso no te ayudó para identificar el rostro de los sufridos como lo haría Jesús, entonces no estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo una propuesta religiosa que no tiene nada de evangelio, lamentablemente. Por eso también, como les decía, son muchos los llamados por un rito bautismal o por cualquier otro sacramento, pero muy pocos los que se dejan afectar, cuestionar, muy pocos los que se dejan invitar, interrogar por el rostro de los pobres que después serán el mejor estampado que lleva su traje en su franela y un pase seguro para entrar en el banquete del reino. Que así sea.